ahorraron en pesos. Y la explicación es muy sencilla, la inflación es 50% este año y va a ser 50% el año que viene. Entonces la pregunta, la primera, es si el ministro Guzmán, a 2 años de estar en el cargo, se dio cuenta que el diagnóstico que trajo era errado, ¿no? Es una primera pregunta. Una segunda inquietud, que también volcamos aquella vez, cuando asumía Alberto, es que pensamos que este podía ser un gobierno populista y que seguramente iba a subir los impuestos. Pasaron 2 años, el plan Platita me exime de argumentarlo primero, el impuesto a la fortuna me podría eximir de argumentarlo segundo, pero la inflación es el peor de los impuestos porque es el gobierno le aplica a la gente más pobre, ¿no? Entonces, de día damos planes sociales desde el gobierno y de noche desde el Banco Central licuamos los salarios de la gente y los planes que se reciben, casi como en un juego perverso, ¿no? La pregunta acá para hacerse es si alguna vez nos vamos a dar cuenta que un Estado quebrado y muy gordo, cada vez que cobra impuestos, deja anémico a las empresas, al empleo y a los bolsillos de las personas. Digo, es momento de preguntarnos esto nuevamente, ¿no? La tercera pregunta es cómo esto no explotó. Una pregunta que compartíamos recién con Germán de los Santos en la mesa. ¿Cómo no explotó esto? Cuando Macri asumió el gobierno tenía un dólar de 20, lo llevó a 60, llegó Alberto con 60, ya lo clavó en 200. 4 años, 10 veces subió el dólar. Caramba, ¿cómo no explotó? Entonces acá aparecen rápidamente 3, 4 hipótesis. La primera es: mientras esté el peronismo del gobierno esto no explota. Sería una primera hipótesis posible. La segunda, muy creíble: después de 2001 hay una red de contención social del gobierno y de los privados que ayudan con alimentos a los que la pasan mal. Es cierto, eso también puede ser totalmente posible. Una tercera cuestión es que el salario real en dólares cayó tanto, que cada uno de nosotros está poniendo una parte para que esto no explote. Es decir, el modo en que cada uno asume el pedacito que está poniendo de su bolsillo, porque no alcanzan las cosas, es lo que amortigua. Pero a mí la que más me convence es que esto no explotó porque implosionó, ¿no? Y como pasó en Chile, ¿se acuerdan cómo era políticamente Chile con los incendios? Finalmente el sistema político no explotó, pero después de la pandemia implosionó. Se fragmentó y hay elecciones y hay 2 candidatos ignotos que van a resolver el domingo. Acá en la economía pasó igual. La encrucijada económica era tremenda, las empresas se diluyeron, el empleo se aflojó, la actividad cayó, el salario cayó y implosionó. Esa es Este es el contexto que tenemos. Entonces ahora la pregunta que me hago yo es que me disfrazo de Harry Potter y propongo un brindis con esto. Digo, ¿cómo se hace esto? Debe ser mago. Bueno. Sin embargo, hay para mí algunas cosas que son muy interesantes y que dan motivos para brindar. La primera, y contrario a lo que ustedes creen, voy a hablar bien de la política. La función de la política para mí es evitar que los extremos se choquen. Esa es la función de la política. 38 años de democracia en un país que tiene tradiciones de blanco y negro, que fue por muchos años muy autoritario, que tuvo hasta violencia armada. 38 años de democracia es realmente importante. Y la política, que tiene mala calidad y que tiene un agrietamiento muy complicado, en el fondo con una teatralización, porque Cristina no es tan de izquierda como dice que es, y la verdad que Macri no es tan liberal como dice que es. Pero en esa teatralización, quieras o no, la gente este año fue a votar de nuevo, ejemplarmente, pacíficamente. Así que ahí hay un punto que es bien interesante, ¿no? Tenemos una democracia firme y todavía con la alternancia. Eso está bueno. Bueno, no voy a venir yo a hablar bien de la política acá. Digo, ahora tengo la factura para pasar. Los políticos son responsables con sucesivos errores muy largos, de mucho tiempo: economía cerrada, inflación, déficit fiscal, default permanente, etcétera, etcétera. Son responsables de la pobreza en la Argentina, ¿no? Oliveto, con un eufemismo para mí muy impresionante, dice: Argentina ha logrado movilidad social descendente.
Es una genialidad eso. Tristísimo, pero en vez de decir, mirá, hay 50% de pobreza y 70% de los chicos pobres de La Matanza ni van a la escuela, el tipo dice hay movilidad social descendente. Entonces, si la política es responsable de esto, sí, no digo que es el único responsable, pero un importantísimo responsable. Sin embargo, esta no es la principal responsabilidad de la política. ¿Usted va a decir que hay algo más grave que esto? Sí. ¿Qué puede ser más grave que la situación de pobreza del país, de movilidad social descendente? Para mí, el asunto es que en el siglo XXI, afortunadamente, de pobreza extrema se muere muy poca gente. Sí, por supuesto, hay balsas que cruzan el Mediterráneo y ahí ves la pobreza extrema. Y hay gente que muere, pero es muy poquita. Pero en el siglo XXI, y más de pandemia, hay que prestar mucha atención porque cada vez hay más gente que muere de tristeza. O sea, preguntarle a cualquier psicólogo y te va a decir eso. Y eso es bien embromado. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿y qué tiene que ver la política con la tristeza? Bueno, mi abuelo era pobre, igual que el de Fernández Díaz, y laburaba contento. La pobreza es cuando vos te ves encerrado y no tenés más alternativa. Entonces, además de pobre, sos triste, que es peor. O sea, cuando no tenés horizonte, cuando no tenés oportunidad, cuando no te da el tiempo, cuando no te da el espacio, cuando se te viene la pared encima. Entonces ahí, aparte de que sos pobre, sos triste. Y la política es responsable de eso, que si la política tiene que hacer algo, contar un cuento creíble para que el país vaya adelante. Entonces ahí hay un problema dramático en la política. Por eso los chicos, muchos chicos, de estos chicos, hay muchos que están batallando nada, pero hay otros que agarran el pasaje y vuelan. ¿Por qué? Porque están tristes. Entonces esto es una cuestión muy impresionante. Para mí, muy impresionante. Yo le tengo más miedo a la tristeza, que es esa emoción que está dando vueltas. La gente fue a votar en silencio, respetuosamente, pero triste. Y el silencio de la votación fue atronador. Bueno, okay. Me metí en un problema más grande, porque ahora te va a hacer el brindis. Y decir, ¿por qué vamos a brindar? Si cada rato la complico más. Bueno, entonces, voy a hacer una lista y ya termino. Primero, voy a brindar para que Guzmán se avive. Primero. Digo, si después de 2 años, hermano, no te das cuenta que la inflación está destrozando los bolsillos de la gente y que el que puede ahorra $2 y vos querés seguir ministro de Economía sin entender eso. El segundo brindis porque nos avivemos nosotros de que los planes no son trabajo ni reemplazan el trabajo y que cuanto más impuestos cobres a la gente con la inflación, a las empresas o a las fortunas, menos inversión, menos laburo hay. Y no es lo mismo plan que laburo, no es lo mismo. Entonces eso hay que discutirlo hoy. La tercera cosa que tenemos que tomar nota es que la mecha está muy corta. Pues no explotó, pero un poco por milagro. Entonces de eso también tenemos que tomar nota. La cuarta es que la política tiene que tomar nota. Porque viste que la movilidad social descendente nunca le toca a la política. Entonces a los políticos habría que decirle que bajen de su departamento de Puerto Madero, que dejen de cenar en la Brigada o en Don Julio. ¿Qué pasa con la Brigada? Y que miren lo que pasó en las elecciones. El peronismo sacó 33%, votando el 70%, o sea que sacaron 21, 22, 23. El peronismo todo unido sacó 22, 23. Algo le están diciendo. Y la oposición, que gana y se pone contesta, después tiene 10 candidatos a futuros presidentes. Entonces hay que avivar a la oposición que, ojo, que puede haber un voto que en contra del gobierno. Hay que proponer algo para lo que sigue. Entonces, sí hay que celebrar y tenemos que brindar porque es una democracia firme y con alternancia. Que curiosamente, o paradójicamente, tiene a todos sus políticos en mora. Moralmente en mora. Moralmente en mora. Porque el nivel de vida de las personas cayó brutalmente. Y en silencio, la gente con un poco de bronca, pero mucho más de tristeza, fue a poner un voto que hace un llamamiento. Un llamamiento. A que tienen que venir vientos de cambio, nuevas discusiones, nuevas actitudes. Para que los chicos no se vayan, para que las personas se animen a emprender de nuevo en Argentina. A mí me parece que esos vientos están soplando. Así que les propongo que hagamos un brindis por eso,
Les propongo que brindemos por ustedes, por sus familias, por los que están y por los que se fueron, porque pongamos en el 1 de enero un emoji de carita sonriente, y básicamente que tengamos un poco de esperanza, porque cosas que estamos viendo hoy ya no son para intelectuales, es para gente pobre, muy jodida, que le sacudieron el bolsillo y que respetuosa y silenciosamente hizo tronar su tristeza en las urnas. Ojalá el año que viene tengamos alguna respuesta para esto. Felicidades.